Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 6 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la sesión del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, con la que remite su informe de actividades correspondiente a la 62ª legislatura, y una de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, por la que lamenta los hechos ocurridos el 1 de octubre del 2015 en un Pacia Community College en Roseburg, Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió la comunicación del senador Zoé Robledo Aburto sobre la vacante del presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República. Remítase a la Junta de Coordinación Política. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que se remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto del 2015. Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas. Información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2015. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados donde se remite un punto de acuerdo de los diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, por el que exhortan al Senado de la República a dictaminar sobre el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de inmunidad de servidores públicos. Remítase dicha comunicación a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Muchas gracias, presidente. La iniciativa que presento ante ustedes es una iniciativa que reforma diversos artículos a la Ley General de Educación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que habla de la transversalidad de la perspectiva de género como un eje, es decir, que en todas las áreas estará incluida esta visión que vendrá a ser parte fundamental de las políticas públicas. Se reformarían el artículo 2 y 7 de la Ley General de Educación. La importancia que tiene el tema, pues es fundamental para todo lo que venimos desarrollando en cualquiera de las áreas, en salud,
en política, en lo económico. Y es que es un derecho fundamental que hemos visto su progresividad desde la inclusión de escuelas mixtas, ahora el concepto de coeducación, es decir, que esta visión de la estructura, de los contenidos en todo el sistema educativo tenga el enfoque de género. En eso consiste esta iniciativa, porque la educación se apoya en valores como la no discriminación, como la igualdad, y la igualdad sustantiva es la igualdad real, la igualdad en los hechos, que no solamente esté la igualdad jurídica. La justicia, la no violencia, la tolerancia, la paz y el respeto a la dignidad humana. Todo ello con el objetivo de permitir a las personas alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación se encuentra previsto en diversos tratados internacionales que nuestro país ha firmado, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo por mencionarles algunos, con la finalidad de prever la protección de manera integral de este derecho a la educación. Asimismo, es de resaltar que el derecho a la educación se encuentra contemplado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, como se señala en sus principales metas, un México con una educación de calidad. Por otro lado, este documento señala al interior de sus estrategias transversales este rubro de la perspectiva de género, en donde garantizar la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres es fundamental. Se considera inconcebible aspirar a llevar a un país como el nuestro hacia un máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Se contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de las desigualdades que todavía prevalecen en nuestro país, de la exclusión o la discriminación. El objetivo de tales consideraciones es fomentar un proceso de cambio profundo con el objeto de evitar que se reproduzcan estereotipos, prejuicios, roles, usos y costumbres que transgredan los derechos fundamentales tanto de hombres como de mujeres, que incidan en una desigualdad que se traduzca en injusticias. Al respecto, es necesario puntualizar que el concepto de coeducación significa intervenir en todos los ámbitos de la vida escolar, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Es un proyecto de transformación en la transmisión del conocimiento y de las ideas desde el enfoque de género, en los espacios de socialización destinados a la formación y el aprendizaje. Por todo esto mencionado, es importante que señalemos que la educación debe orientarse hacia un modelo igualitario, es decir, un modelo de coeducación en donde se logre esta igualdad de oportunidades y que al mismo tiempo se permita alcanzar la igualdad de condiciones educativas a través de acciones cuyas líneas sean trazadas con base en la transversalidad de la perspectiva de género. A efecto de alcanzar el ejercicio pleno del derecho humano a la educación, se considera pertinente estas modificaciones y sobre todo pensando en que quienes más pobreza tienen siguen siendo las mujeres, quienes están no como grupo minoritario, sino más del 50% de la población, y con los avances que hemos logrado en materia de política, es muy importante que las nuevas generaciones logren esta igualdad de oportunidades, considerando un eje para hacer los cambios trascendentales en cualquier país que se vea como un país democrático. Necesitamos modificar estos valores y por eso someto a su consideración esta iniciativa de ley. Por su atención, muchas gracias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, segunda. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, la semana pasada en los estados de Querétaro, Michoacán y Nuevo León rindieron protesta como gobernadores constitucionales los ciudadanos Francisco Domínguez Servién, Silvano Aureoles Conejo y Jaime Leodoro Rodríguez Calderón. El Senado de la República les ofrece su respaldo permanente para contribuir a la construcción de mejores estados de bienestar para la sociedad mexicana y para sus respectivas entidades federativas. Enhorabuena, señores gobernadores, mucho éxito en la responsabilidad que asume. Doy lectura a continuación de un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de la República de Guatemala por la luz de tierra ocurrida en una comunidad en la localidad de Santa Catarina Pinula, en el sur de ese país. Esta presidencia de la mesa directiva, a nombre de los integrantes de la Cámara de Senadores, desea expresar al pueblo y al gobierno de la República de Guatemala sus más sentidas condolencias por las pérdidas humanas y a los cuantiosos daños materiales ocasionados por los deslizamientos de tierra tras varios días de fuertes precipitaciones sucedidos al sur de la ciudad de Guatemala. Reiteramos a los ciudadanos guatemaltecos nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de sus familiares. Al Gobierno de la República de Guatemala le manifestamos nuestro respaldo solidario, deseando que la fortaleza y unión de ese país le permita superar estos dolorosos acontecimientos. Hacemos un llamado fraterno a la comunidad internacional para brindar todo nuestro apoyo a esta nación hermana para que pronto pueda superar esta tragedia. En el apartado de iniciativas tiene ahora el uso de la palabra el senador Fernando Herrera Ávila para presentar a nombre de los y las senadoras y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos constitucionales en materia de candidaturas independientes. Gracias. Con el permiso de la presidencia y desde luego agradeciendo la atención de nuestros compañeros y compañeras al Senado de la República. Atentos al sentimiento de la sociedad, las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional presentamos hoy una iniciativa de vanguardia, una iniciativa que fortalece el derecho de los ciudadanos a votar por candidatos independientes. Estamos proponiendo una reforma constitucional que reconoce y fortalece el derecho ciudadano a votar y ser votado como uno de los derechos humanos fundamentales. Como todos sabemos, apenas en febrero del 2012, una reforma constitucional introdujo las candidaturas independientes para cargos federales y locales. En 2015 quedó demostrado que las candidaturas independientes fortalecen la competencia, son aliciente y acicate para los partidos políticos. Los ciudadanos tienen derecho a votar por quien ellos quieran. Los ciudadanos, como siempre, tienen la última palabra. Por ello, compañeros y compañeras senadoras, los invitamos a un debate directo y honesto sobre la iniciativa que Acción Nacional presenta hoy ante este Pleno. Nosotros estamos a favor de poner el piso parejo para los candidatos y candidatas independientes. En la construcción de un México moderno no caben los privilegios para los partidos políticos. Si los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público y privado, los candidatos independientes también deben de tenerlo, en condiciones de equidad y desde luego dentro del marco legal. En Acción Nacional tenemos convicciones firmes. Acción Nacional nació para abrir caminos a la participación ciudadana. Seguimos pensando igual. Creemos firmemente
que las candidaturas independientes son un acicate para que los partidos políticos mejoren su oferta de candidatos ante la ciudadanía. Esperamos apertura y apoyo de los demás partidos y fuerzas políticas. Tenemos disposición y voluntad para que pasemos del discurso a los hechos. Tenemos que entender que las candidaturas independientes no es un tema exclusivo de la clase política, sino de los ciudadanos que buscan nuevas formas de participar en política. Las senadoras y senadores de Acción Nacional consideramos necesario que esta opción sea mucho más accesible para todos los ciudadanos. El verdadero problema se encuentra en las restricciones impuestas por algunas legislaciones locales. Por ejemplo, hay estados donde piden firmas hasta el 10% para respaldar una pretensión de esta naturaleza. Hay otros que solicitan el domicilio de los ciudadanos firmantes y hay quienes más se atreven a pedir constancias y registros notariales para dar paso a este tipo de aspiraciones. En fin, estamos buscando facilitar el acceso de candidatos, enriquecer la participación política colectiva de manera libre. Cabe señalar que en las elecciones federales de este año se disputaron 1,851 cargos, de los cuales solo lograron su registro 125 candidatos bajo esta modalidad de independientes. Lamentablemente, muchas candidaturas se vieron truncadas en el umbral de los requisitos para llegar a la contienda externa. Conscientes de ello, el Partido Acción Nacional se ha comprometido a apoyar la ampliación de derechos, no su restricción. Por ello, la iniciativa que hoy presentamos facilita la postulación de candidatos independientes y eleva su nivel de competitividad tanto en los cargos federales como locales, estableciendo un marco común a nivel nacional que impide restricciones arbitrarias en las legislaciones locales. Nuestra propuesta contiene una serie de reformas que podemos sintetizar de la siguiente manera. Primero, faculta al Congreso de la Unión para establecer los requisitos para las candidaturas independientes, tanto a nivel federal como a nivel local, impidiendo así normas estatales que sean restrictivas. Segundo, prevé normas generales que facilitan y amplían el acceso de candidatos independientes en los procesos tanto federales como locales. Tercero, plantea reducir el porcentaje de firmas necesario para registrar una candidatura independiente. Es decir, para ser presidente se reduce del 1% al 0.5% y para diputado federal o senador el 2%, del 2% al 0.5% del padrón electoral de la demarcación correspondiente. Cuarto, para cargos locales, ante la ausencia de un parámetro nacional, proponemos establecer el porcentaje mínimo del 0.5% del padrón de electores de la demarcación correspondiente. Quinto, por cuanto al plazo se refiere, se establece un tiempo de entre 20 y 60 días para que los ciudadanos puedan reunir las firmas de apoyo dependiendo de la cantidad de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de la demarcación en particular. Nuestra posición es que los candidatos independientes deben de tener el mismo trato que los partidos de nueva creación y piso parejo en materia de financiamiento. Séptimo, se establece la posibilidad de que los candidatos independientes puedan concurrir en candidaturas comunes con partidos políticos aún ya iniciada la campaña electoral. En resumen, con esta reforma, Acción Nacional se hace más fácil ser candidato independiente, se eleva su nivel de competitividad y se asegura que puedan acceder a cargos de elección popular sin restricción ni regulación excesivas o arbitrarias. Con esta iniciativa de reforma constitucional vamos por la apertura y flexibilidad total a las candidaturas independientes, por establecer reglas generales a las que tengan que sumarse los congresos estatales. Para Acción Nacional,
Es bienvenida y sana la competencia. No le tenemos miedo. Nuestra propuesta busca que la sociedad tenga opciones de valoración, que los partidos se acerquen más a la sociedad y desde luego se mejore la oferta política. La iniciativa no tiene un destinatario especial. No aplicaría para la elección del 2016, en todo caso para el 2017, pero sobre todo para la elección del 2018. Acción Nacional demuestra con esta iniciativa que está del lado de los ciudadanos, que está comprometido con la sociedad, una sociedad que está cansada de la política y los políticos y busca opciones de participación. Por eso, en Acción Nacional, queremos que las candidaturas independientes tengan piso parejo. Acción Nacional no será quien cierre la puerta ni la ventana a la participación ciudadana. Esperamos su participación de manera responsable. Vayamos al debate, vayamos a la definición de lo que debe ser un instrumento al servicio de la sociedad. Acción Nacional, las senadoras y sus senadores estamos dispuestos. Vamos pues al debate. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta para presentar a nombre de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 116 constitucionales en materia de candidaturas independientes. Gracias. Con el permiso de la presidencia, con la venia de la mesa directiva, los candidatos independientes son un logro de diversos sectores sociales que no se sienten representados por ninguno de los partidos existentes. La existencia de candidaturas independientes o de políticos sin partido son un avance, constituyen un poderoso llamado de atención a las fuerzas partidarias en materia de democracia interna y en las reformas que deben realizar para eliminar las prácticas que los alejan de la población. Si los partidos no cambian y se adaptan a las exigencias de una sociedad cada vez más plural y diversa, el electorado volteará la mirada y su voto hacia quien o quienes consideran más cercanos, honestos y capaces, o por simple simpatía o por hartazgo a las propuestas tradicionales. En las candidaturas independientes, la ciudadanía encontró una nueva esperanza para que el gobernante se acerque a las causas populares. Las candidaturas independientes sacudieron y atemorizaron a sectores de la clase política, poniendo de manifiesto que esta nueva figura es un elemento a considerar en los comicios de 2016, 2017 y 2018. El grupo parlamentario del PRD en este Senado toma distancia, repito, toma distancia de aquellos que consideran a la política como un espacio de élite, cerrado solo a los partidos y a sus miembros. Acusamos un intento desde las entidades federativas para echar atrás a esta conquista ciudadana, un intento de cerrar este nuevo espacio de participación y expresión, cancelando
la figura de las candidaturas independientes. Consideramos que las candidaturas independientes se han tornado en una alternativa de participación electoral necesaria y irrevocable en la conquista de una ciudadanía urgida de opciones diversas, más allá de las ofrecidas por los partidos políticos. Las candidaturas independientes no pueden ser obstaculizadas ni secuestradas por grupos de poder representadas en gobiernos emanados de uno u otro partido. No se salva ninguno. Un candidato independiente debe surgir de la ciudadanía como expresión natural y necesaria de un contexto social, político, regional y cultural, especial y específico. Para ello, es requisito indispensable que las leyes faciliten estos procesos. Cualquier obstrucción atenta contra esa expresión de la democracia contemporánea. Posterior al proceso electoral de este año 2015, en los congresos locales de diversos estados, al regular esta figura, dichas entidades federativas, me refiero a sus congresos, establecieron en sus constituciones y legislaciones electorales cargas y restricciones desproporcionadas en comparación con el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Especialmente ilustrativo resulta el caso de Puebla, donde se llegó al extremo de no solo subir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario a 3% del padrón electoral, no de la lista nominal, del padrón electoral, sino además de someter al ciudadano al irracional y absurdo requisito de apersonarse ante la autoridad electoral para que como parte del trámite se llene un formato y se pueda emitir un apoyo. 128,000 firmas aproximadas, 128,000 formatos llenos, 128,000 ciudadanas y ciudadanos poblanos formados en diversos locales de la autoridad electoral para suscribir un apoyo para una candidatura independiente. Imagínense lo desproporcionado de ese requisito. Lo anterior representa una regresión en el espíritu democratizador de la reforma político-electoral promulgada en febrero de 2014 mediante la manipulación de las leyes locales. Los congresos estatales en esos estados han minado las posibilidades de que un ciudadano pueda participar a través de la figura de candidatura independiente, lo cual es una regresión a la participación de la ciudadanía, al derecho de los ciudadanos de elegir una mejor opción electoral. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática formula la presente iniciativa de reforma constitucional que tiene el objeto de garantizar las condiciones razonables, justas, equitativas y uniformes para que quienes desde la ciudadanía pretendan conquistar un cargo de elección popular en los ámbitos federal, estatal y municipal puedan hacerlo en igualdad de condiciones de cualquier otro integrante
perteneciente a un partido político como lo somos nosotros, pero que pueda haber una contienda equitativa entre todos aquellos que quieran formar parte del poder público. Nuestro sistema de partidos no puede devaluarse en una partidocracia cerrada a la ciudadanía,